Hoy le pido mucho al Espíritu Santo que nos guíe, nos traiga entendimiento a esto, amén. Porque Pablo trae una revelación. Si leemos de nuevo el versículo 14, dice así. Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, amén. Aquí trae una verdad. Cuando viene y dice el amor del Padre, se manifestó ya a enviar a Jesucristo aquí a la tierra, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, amén. Yo siempre una vez he hablado del amor de Dios, amén. El amor nos mostró solo a qué, al mandar a Jesucristo a morir por nuestros pecados, amén. Y cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, habla que la gracia de Jesús se manifestó justo en ese momento al Él morir por nuestros pecados, amén. Él entregó su vida, Él entregó en sacrificio por nosotros, amén. Es la obra de Dios por medio de Jesucristo. Y cuando dice y la comunión, escuchen eso. Todo empieza primero ¿con qué? Con el amor de Dios. Todo empieza con el amor. Cuando vio al hombre desviándose, alejándose, su amor hizo que viniera al rescate por los que se perdieron, amén. Y la gracia funcionó dando a Jesucristo como sacrificio para nuestras vidas. Pero no se termina la obra de Dios ahí, sino sigue y continúa ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Por eso dice y la comunión del Espíritu Santo, la persona divina que está ahora y acompaña a la iglesia. Escuchen eso. Vamos a aprender cuán importante y por qué yo necesito clamar la presencia del Espíritu Santo en mi vida, amén. Por eso dice la gracia, el amor de Dios y la comunión. La comunión. Vamos a hablar también que el Espíritu Santo es más que solo que unos creen también una energía, solo un poder. A ver, lo limitan al Espíritu Santo solo como un poder o una energía u otra cosa. Vamos a ver que es más que eso, la tercera persona de la Trinidad, amén. Miren lo que Jesús decía en el libro de Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Por qué? Yo necesito traer entendimiento y por medio del Espíritu Santo y su gracia del Señor para que comprendamos esto, a lo menos los que han decidido seguir en el camino del Señor, los que han decidido seguir a Jesucristo, han decidido seguir el Evangelio, seguir la verdad, amén. Es imposible que sigamos este camino solos en nuestras fuerzas. Por eso vamos a entender esto. Miren lo que decía Jesús, dio una promesa y decía el versículo 37 de Juan capítulo 7: en el último y gran día de la fiesta, escuchen esto, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escuchen: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, me dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Escuchen el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Dice, los que creyesen en él. Pues aún, escuchen, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Glorificado. Escuchen eso. Aquí mismo nos muestra, dice que en una fiesta Jesús se levantó a dar un mensaje muy importante. Primero dijo, todos los que tienen sed, es decir, hablaba aquí de la sed del alma, aquellas personas que nada se sacia, que todo lo hacen buscando para saciar su alma. Parece que el Señor en esa fiesta veía que todos buscaban lo material, personas o algo para saciar su vida, pero Él se levantó y les ofreció ¿qué? A beber de aquello que sus almas iban a ser saciadas con la verdadera bebida, el agua que trae la vida eterna. Por eso se paró y dice, y les dice el versículo 38, dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Escuche la promesa: el que cree de verdad, el que tiene convicción de Jesús. Yo siempre hablo cuando dice fe, creer, convicción, es más de creer que Jesús es real o verdadero.
o que Dios es real y verdadero. No, es la convicción de lo que Él hizo. ¿Quién es Él? Y dice, recibirá como promesa el Espíritu Santo, porque dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos el Antiguo Testamento, solo el Espíritu Santo venía en momentos sobre 3 personas importantes: cuando se le ungía al rey, cuando una vez al año somos el sumo sacerdote, y varias veces sí en la vida del profeta, pero nada más. Tal vez venía un momento, pero se iba, no habitaba, no venía el Espíritu Santo. Algo que en este tiempo Jesús prometió, que el Espíritu iba a venir, y no solo venir, a morar y a vivir en nosotros. Yo siempre les digo esto: cuando en la palabra hay cosas que dicen literal, no es una metáfora, no es algo de decir que era bonito. Cuando yo entendí que el Espíritu venía en nosotros, estaba con nosotros, yo al principio pensé que era una forma de decir que Dios está con nosotros, pero en la palabra habla literal que el Espíritu de Dios, su presencia, viene a habitar con nosotros, a venir a tener una relación íntima con nosotros. Miren lo que dice en Juan 14. Vamos a adelantar ese pasaje, porque Jesús ya hablaba a sus discípulos de esto. Somos llamados a tener una comunión con el Espíritu Santo, a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Estamos más de llevar solo algunas palabras, mensajes, mandamientos acá. Yo les dije, Dios nos libre de seguir una vida religiosa, porque religioso hace lo que otros dicen, lo que dice, sin entender y sin saber. Mas el Espíritu te traerá entendimiento y convicción. ¿Por qué? Porque el hombre con el orgullo, el orgulloso que es, siempre va a querer poner su criterio en muchas cosas. Yo les he dicho, en las cosas del Señor no sirve tu criterio y tu forma de pensar. Dios decía, mis pensamientos son más altos que los tuyos, mis caminos son mucho más diferentes, más altos, tan diferentes como el suyo. Eso quiere decir que todo lo que Dios, todo lo que Él quiere, todo lo que Él desea, todo lo que Él conoce es muy diferente a lo que nosotros podemos entender. Por eso entendía que en el Antiguo Testamento, aunque tenían la ley, no podían vivir perfectamente como eso. Necesitaban a alguien que les guíe, les dirija, les enseñe. Por eso la presencia del Espíritu Santo en este tiempo es importante. Vamos al Evangelio de Juan 14. Este versículo habla mucho y es muy contundente en esto. El Señor les reveló de la tercera, que hay un solo Dios, en un solo Dios, pero en 3 personas. Es importante. Miren lo que dice el 16. El 16, Jesús decía, yo rogaré al Padre, decía, escuchen eso, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. Para que esté, habla de esa intimidad, de esa relación para siempre, no solo un momento. No solo un momentito, que a veces creemos que el Espíritu ha venido a derramar y hacernos sentir un ratito felices, o hacer cosas extrañas y después se va. No, Él ha venido a quedarse con nosotros. Y dice así, el Espíritu de verdad, escuchen eso, el Espíritu de verdad. Esto es muy importante, porque nosotros salimos de un mundo de mentira, de un mundo que sigue la corriente de la mentira del enemigo. Mas el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Escuchen lo que dice versículo 18: nos dejará huérfanos. Escuchen eso. Vendré a vosotros. Mire, primero habla del Espíritu y Él dice que va a venir. Habla de Jesús, que Él mismo va a venir. Escuchen eso, el 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El 21: el que tiene mis mandamientos y las guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche, ¿quién se va a manifestar? Jesucristo. ¿Por medio de qué? Veamos el 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El 23. Respondió Jesús y dijo:
Le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Escuche, vendremos a él. ¿Quién? Y dice: y haremos morada con él. Está hablando Jesús y el Padre. Y el 24: y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25: dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. El 26, que es poderoso: mas el Consolador, otra vez el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren esto. ¿Se han dado cuenta que en el contexto habla el Señor? Dice: aquel que ama mi palabra, el que está dispuesto a obedecer, mi Padre le amará. Él y yo nos manifestaremos, vendremos a Él, dice. Y después habla de la tercera persona, el Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Los tres son uno solo. Por eso, ¿quién habita aquí? Padre, el Hijo, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Hasta ahora que yo estudio teología, puedo explicar, pero entender a ciencia cierta no se puede, porque esto es espiritual. En la palabra dice que somos tricótomos: alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo está mi espíritu aquí? ¿Cómo está mi alma aquí? ¿Cómo se amalgama mi espíritu y mi alma? No lo sé, solo sé que eso pasa. Hay cosas que nunca vamos a entender. Solo por fe es aceptarlo. Por querer cosas entender por nuestra lógica, siempre nos vamos a desviar de la verdad. Siempre. Siempre que quieras meter tu criterio, tus conceptos, nos vamos a alejar de la verdad. Siempre. Por eso el orgullo es tan peligroso, porque el orgullo hace que te quedes en tu opinión, en lo que tú piensas. No hay humildad para decir: Señor, revélame, muéstrame. Por eso el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os enseñará y os recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, todo lo que Jesús dijo, todos sus discípulos, aún por medio de mi persona, lo que les diga, el Espíritu trae convicción, entendimiento. Él mismo les mostrará lo que es la verdad. Por eso, si yo no tuviera el Espíritu Santo, solo estaría aquí viviendo en mi esfuerzo, sin entender muchas cosas, las cosas del Señor. Yo necesito, tú como yo necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos su presencia, santo Dios, amén. Por eso cuando dice el Consolador en el contexto original habla de intercesor, alguien que está intercediendo por nosotros. También habla de auxiliador, alguien que auxilie en momentos de socorro, alguien que llamado a una ayuda, es decir, como un ayudador, como un asistente legal, un defensor, un abogado, uno que socorre, que auxilia, un consejero. Escuchen eso, el Espíritu Santo, cuando necesita, y está el Espíritu Santo. Cuando necesite que alguien me defienda, está el Espíritu Santo. Un consejero, está el Espíritu Santo. Mejor que cualquier libro de comentarista, mejor que cualquier pastor, líder y apóstol que se quiera llamar ahora, el Espíritu Santo. Siempre dispón tus oídos al Espíritu Santo. Siempre escucha al Espíritu Santo. Santo Dios. Miren lo que dice ahí mismo en Juan capítulo 15, porque el libro de Juan habla mucho de la persona del Espíritu Santo. Juan 15, 26 dice, ahí tenemos la ayuda visual también. Juan 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga, ¿quién? El Consolador, el intercesor, el auxiliar, el abogado, nuestro consejero. Eso es lo que está diciendo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al del Padre, el Espíritu, y vuelvo a recalcar, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Hay un espíritu de mentira que anda en el mundo, el espíritu del error. Pero Jesucristo vino a darnos a la iglesia el espíritu de verdad, para que yo pueda discernir lo que es del mundo, el error y la mentira, y lo que es verdad y lo que es luz.
Por eso dice: y cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que ninguno también con el Espíritu puede entender a ciencia cierta quién es Jesús. Recuerden cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y otros decían: Señor, creen que es Elías el que ha venido, un gran hombre, un profeta o algo. ¿Y ustedes qué dicen que soy? Y Pedro se levanta y dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el que dijo que iba a venir. Y le dijo: bienaventurado Pedro, porque ningún hombre te ha dado convicción de eso, sino el Espíritu Santo te ha dado convicción. ¿Quién soy yo? El Espíritu Santo te guía y te da convicción de tantas religiones. ¿Cuál es la verdad? Por eso es importante un corazón humilde y sencillo. Porque si mientras nosotros queremos seguir a Dios mediante nuestro criterio, siempre vamos a ir saltando allá a ver a esta religión, a ver esta religión, y nunca vas a conocer la verdad. Pero si hay corazón humilde, siempre el Señor va a dirigirte a lo que es la verdad, porque el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Miren lo que dice el capítulo 16 de Juan, versículo 7. Estoy hablando de lo que Jesús decía. Juan 16. Por eso es que dice: nos guiará a toda verdad. Es cuando tú quieres saber algo, cuando tú vas a una ciudad, cuando tú vas a algo, siempre buscas guía, dirección, alguien que te dirija, alguien que te diga. Quieres un asunto, alguna situación sobre algo, guía, dirección. Vas, quieres buscar, no sé, un consejero o algo. Aquí tenemos el mejor consejero, auxiliador, que es el Espíritu Santo. Hay gente que va buscando a un pastor, otro pastor, y a veces dan sus opiniones y al final está más confundido que nunca la persona. ¿Por qué? Porque hay flojera de ¿qué? De clamar y orar. Hay flojera de ¿qué? De orar, de decir: lo que me enseñan es real o verdad. Que digan: Señor, me meteré en ayuno, me meteré en oración. ¿Esto es verdad? ¿Esto es real lo que se me dice, lo que me han enseñado en la iglesia? ¿Es verdad lo que dicen, lo que están enseñando en las redes? Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Cuántos de ustedes se ponen de rodillas a clamar y decir: Señor, muéstrame, guíame la verdad? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Nunca recibas un consejo, alguien que nunca ni siquiera tiene tiempo para orar. ¿De dónde va a sacar la guía y dirección? Mismo Señor decía: si cuando en el Antiguo Testamento los profetas que profetizaban decían conforme su corazón, y decían: si estos profetas pasaran en mi intimidad, supieran lo que yo quiero hablar. Pero dice: no tengo tiempo, no tengo un momentito para orar ni clamar. ¿Cómo vas a entender o buscar la guía y la dirección? Por eso un cristiano es como si fueras a un mundo lejano y no sabes, es nuevo para ti todo. No sabes por dónde ir, pero tienes que saber que hay alguien que te puede guiar. Y tú buscarías la guía de esa persona. ¿Para qué? Para no perderte, para no dañarte, para saber cómo conducirte. Así es el Espíritu Santo en esta nueva vida. En esta nueva vida en Cristo Jesús. Es como el mundo. Si ustedes estudian, la vida de Cristo y la vida del mundo son cosas diferentes. La luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Una vida carnal y la otra espiritual. Una vida orgullosa, una vida de santidad, de humildad. Es diferente. Si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿yo cómo voy a entender? Leamos de nuevo. Mas yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, decía el versículo 7. Miren. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer? No el pastor. ¿Quién va a convencer? No el líder. ¿Quién va a convencer? El Espíritu. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo, me pueden decir la verdad, pero yo no entiendo y no comprendo nada. Voy a seguir viviendo bajo mi criterio, lo que el mundo me ha enseñado o lo que otro diga, sin saber si es verdad o no. Lamentablemente ahora veo las iglesias como no tienen la guía del Espíritu Santo. Por eso abren sus brazos a cualquier doctrina y todo lo que se les diga. Porque el que tiene el Espíritu Santo,
reconoce que lo que predica él está verdad o es falso. Puedes discernir en lo que está mintiendo o esto es de la verdad. Esto dice en la palabra. Pero si no tengo la guía del Espíritu Santo, no está para convencerme aún de pecado. Porque yo les dije, aquí con la iglesia hablamos lo que es pecado. Se da a conocer lo que es pecado. Cuando está el Espíritu Santo, Él mismo te convence que eso está mal. Porque uno dice, esto es pecado. Sí, no toques. Vos dices, esto es pecado. No, qué macana, no hay convicción. Pero si el Espíritu te dice, dices, no voy a tocarlo. No puedo, porque te trae convicción que eso es malo. Eso ningún hombre te lo va a dar. Ninguna persona te lo va a dar. Aunque tú repitas 1000 veces, es malo, es malo, es malo. Si no hay convicción, no vas a entender. Por eso el Espíritu Santo mismo es importante en nuestra vida, porque Él me va a convencer y me va a decir, esto es malo. Qué importante es la guía del Espíritu Santo. Por eso dice más adelante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Escuchen lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? Es decir, cuando está el Espíritu te dice como que estás en un cuarto oscuro y solo el Espíritu puede ver y te dice, da derecha, da de izquierda, avanza 2 pasos, no avances más, te vas a golpear, anda a la derecha y tú obedeces. Por eso cuán importante es un corazón sencillo para poder obedecer. Por eso Jesús decía, acepten mi yugo, acepten mi yugo. Mi palabra y mi carga es ligera, pero acepten, pero sean mansos y humildes de corazón como soy yo, decía Jesús. Porque saben que el animal rebelde, el animal salvaje nunca va a poder ser llevado donde el jinete quiere ser llevado. Pero un animal que ha sido domado va a obedecer por donde el jinete le quiera llevar. ¿No se han dado cuenta alguna vez un caballo tan domadito? A veces ni lo amarran, lo hacen así y el caballo se queda. Viene y lo llevan donde está, pero muéntense en un caballo salvaje. A ver si duran 5 segundos. 5 segundos es mucho, creo. Y a veces nosotros somos así como el caballo salvaje, que no queremos aceptar la verdad, no queremos aceptar las cosas del Señor. Pero cuando hay un corazón sencillo, busca. Por eso dice, leamos, por cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará. Escuchen eso. Por eso todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos claman? ¿Cuántos de ustedes a veces van a un lugar bonito, turístico, siempre buscan un guía para que les muestre, les hable, les haga y diga? Y eso les va a dar un panorama más hermoso lo que el guía les diga. Porque si no van a ir, ay, qué bonito, pero no saben, no conocen el trasfondo, la historia o las cosas como un guía lo hace. Así es el Espíritu Santo. Él les va a mostrar lo hermoso que es de las cosas de Dios. Él les va a dar entendimiento de lo que Dios les está dando. ¿Cuántos clamamos por el Espíritu Santo? Hay que entender que una cosa es tener, escuche, la comunión con el Espíritu Santo, y otra cosa es también tener una intimidad con el Espíritu Santo. Yo sé que una persona cuando está aprendiendo a andar con el Espíritu, empieza a tener una comunión, hablar, comunicarse con el Espíritu Santo. Porque eso es, tener comunión con alguien es compartir tiempo con esa persona, donde ella y tú hablen y se escuchen mutuamente. Yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo. Si estoy caminando en la calle, puedo hablar, Espíritu Santo, guíame, Señor, ten misericordia. En mi trabajo, en la ducha, donde esté, manejando el auto, donde esté, puedo tener una relación, una comunicación. Recuerden que en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. No dice sin César. O sea, no, César afuera, no. Sin cesar, es decir, sin rendirse, sin parar, continuamente, dice, es decir,
Ahora, no es necesario sí postrarme en la calle. Si quieres hacerlo, lo haces, pero caminando puedo hacerlo. Puedo sentarme y con mis ojos abiertos o cerrados puedo hablar. Eso es comunión con el Espíritu Santo. Pero intimidad es estar a solas, solo con Él, donde nadie más te interrumpa, donde nadie más te moleste, tú y Él. Eso es la intimidad. Allí donde, en la intimidad es donde el Espíritu se manifiesta y te muestra lo que Dios tiene para ti. Es donde la mayoría de los planes de Dios se revela para tu vida. Allí es donde eres transformado, en la intimidad. Por eso es diferente tener la comunión, sí, que es necesario. Hablar todo el tiempo y escuchar también, ser sensible también, porque la comunicación no es unidimensional. No es que yo hablo y el Espíritu me escucha nomás. Es bidimensional, es decir, si hablo, Él también habla. Y bienvenidos, el Espíritu habla. Hay pastores que dicen, sí, habla aquí, claro, de aquí, claro que habla, pero su voz también es clara. Yo no sé si algunos pastores han escuchado la voz del Espíritu Santo cuando dicen, están locos cuando dicen. Yo sé que hay gente que también de todo, sí, el Señor me ha hablado, el Señor me ha hablado, el Señor me ha hablado, lo dice, y cuidado, es tan peligroso eso. Uno reconoce la voz del Espíritu Santo, y cuando escucha la voz del Espíritu Santo nunca trae confusión, porque es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Por eso nosotros necesitamos una intimidad. En Mateo 6 mismo nos dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice cerrada la puerta. Yo sé que puedo orar, puedo estar orando, buscando la guía, la dirección. Esa es la comunión. Pero hay un tiempo de la intimidad. Y decía, en la intimidad es donde se manifiesta el poder de Dios en tu vida, donde se revela la mayoría de los planes de Dios para tu vida. Allí es donde tú tienes guía y dirección de las cosas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque Él nos guía donde tenemos que ir, tenemos que hacer. Él es nuestra guía en el nombre de Jesús, amén. Hay que entender que el Espíritu Santo, siempre les digo esto, no es un objeto de estudio. Si fuera un objeto de estudio, todos los días predicaría del Espíritu Santo. No. Yo siempre les digo, es de hablar de la persona, pero es de ustedes de conocerlo. Es como aquí a Pedrito. Yo puedo hablar de Pedro aquí toda la noche, de Pedrito. Y usted diga, Pedro, pero qué lindo que ustedes digan, yo quiero conocer. Y digo, Pedrito, te invito a un café. Y ahí va a ser, cada vez va a ser más íntimo. Un día puede haber Pedro, el corazón, tú el corazón, y pueden hablar y conocerse muchas cosas. Eso es lo mismo con el Espíritu Santo. Porque muchos lo conocen al Espíritu Santo de qué, lo que el pastor dijo, o a un estudio de fundamentos. Eso conozco del Espíritu Santo, pero no lo he vivido, no he experimentado. Y es lo más terrible de un cristiano, solo conocerlo como un objeto de estudio. Es una relación personal. ¿Por qué? Porque les decía, y con estos pasajes quiero sacar de que el Espíritu es más que una fuerza o un poder, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. La característica de una persona es que tiene sentimientos o emociones, que toma decisiones. Y el Espíritu Santo es. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos 10, 19, 21, si quieren ir, también vamos, porque voy a ir varios pasajes acá. Varios pasajes voy a hablar. ¿Para qué? Para dar a conocer que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona en la que tú puedes relacionarte, vivir y convivir con esa persona. No solo agarrar como una mochila y cargarlo. Sí, tengo al Espíritu Santo. No, es una relación hermosa, como una amistad, como un amigo, como un compañero, el Espíritu Santo. En Hechos 10, 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, les dije. El Espíritu Santo da a conocer. ¿Y qué le dijo?
Y aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Miren, el Espíritu Santo le llegaba y le decía a Pedro: Pedro, van a venir y ve con ellos. El Espíritu Santo le hablaba. ¿Por qué? Porque Pedro entendió y aprendió a tener esa relación. Y a veces, si no tenemos al Espíritu Santo, no sabemos si esa persona viene de Dios o no viene, o es, si metemos la pata o viene. Cuando tienes el Espíritu Santo, el Espíritu te dice: esta persona yo no lo mandé, esta persona sí yo le mandé. Si no crees que el Espíritu Santo todavía no habla, santo Dios, porque el enemigo es lo que quiere que tú crees que quieras eso creer, que el Espíritu no habla, que está ahí. No, el Espíritu habla, conversa. El Espíritu Santo escucha, nos guía y nos dirige. En Juan 16:13, yo les dije, vamos a muchos pasajes en este momento, pero dice así, Juan 16:13, y hemos leído, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dice, hablará, Él habla, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él escucha, Él habla y Él dirige. Por eso la importancia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano o de un creyente. Si yo quiero vivir, por les decía al principio, todos los que han decidido seguir a Cristo, este mensaje es muy importante. Porque si no, vas a seguir andando como entras a un cuarto oscuro y no entiendes, no comprendes nada. Que cada vez que camines rápido te vas a golpear con una silla y no vas a entender y no vas a comprender. Porque llegar al Señor, en la vida del Señor, en los caminos del Señor, ningún hombre y ninguna universidad te enseña. Ninguna filosofía humana es capaz de darte a entender la verdad del Dios, ni la sabiduría humana. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, quien dirige, enseña, habla y nos muestra. En Juan, ahí mismo Juan 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 16 dice, y me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Aquí mismo nos muestra que el Espíritu Santo nos da a conocer las cosas, nos va a mostrar las cosas. Yo tengo que entender si el Espíritu está en mí. Lo que yo leo aquí me trae convicción y nos hace entender. Entiendo ahora, porque uno cuando no tiene esto puede ser hasta un libro de un idioma chino que lees y no entiendes. Cuando mi mamá aquí está, ella es testigo. Un tiempo me mataba así antes de ser cristiano, me decía: lee la Biblia, lee la Biblia. Yo decía: ¿qué me va a enseñar la Biblia? Y un día agarré la Biblia y lamentablemente agarré un libro del Antiguo Testamento. No entendí nada. Ay, dije: ¿para qué leo? Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, era otra cosa. Era tan claro y entendible este libro, tan claro este mensaje. Podía entender y más anhelar y gustar verdaderamente. Porque si tú tienes flojera de leer o cansancio de leer, es porque hay un problema espiritual. Igual que al orar, si tienes un problema de orar, es que hay un problema espiritual. Si tienes un problema de ayunar, porque hay un problema espiritual. Porque uno cuando está lleno ama el orar, ama el leer, ama el alabar. Porque el que aún le impide alabar es porque hay un problema espiritual. Porque saben que en la alabanza hay libertad, rompe ataduras y al enemigo huye. Si tú aprendieras el poder de la alabanza, vendrías y alabarías de verdad. Porque ahí romperías y vencerías al enemigo en la alabanza. Pero cuando hay un impedimento, hay porque hay un problema todavía. Porque el que tiene el Espíritu, hay libertad. Porque dice: donde esté el Espíritu, ahí hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, libertad para levantar nuestras manos, libertad para gritarle, exaltar, aplaudir, porque hay libertad. Porque sabes que Él sí merece la honra y la alabanza a nuestro Dios.
Por eso el Espíritu Santo en Juan 14:26 que hemos leído decía: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará todo lo que yo los he dicho. ¿Quién me va a enseñar? El Espíritu. ¿Quién me va a hacer recuerdo lo que yo leo en la Biblia? ¿Quién? El Espíritu. ¿Quién me hace recuerdo del mensaje que estoy escuchando esta noche? El Espíritu. Él me guiará, Él me enseñará, Él me recordará todo. Por eso cuán importante es la persona del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Tú quieres vivir en victoria, entendiendo, gustando del camino y buscando en victoria, aunque vengan problemas, aflicciones, siempre en victoria. Donde ya no necesites tampoco aquí las cosas que antes en el mundo te hacía feliz. Ya no, porque cuando está el Espíritu Santo te trae contentamiento y complacencia. Por eso decía: vengan a mí los que tienen sed y correrán en su interior ríos de agua viva. Eso hará que supla, que antes los amigos o el dinero, lo que sea, te llenaba. Ahora ya no es eso, es el Espíritu Santo. Ya no tiene necesidad de buscar otras cosas. Pero si tú entristeces al Espíritu Santo, si tú lo empiezas a entristecer, como dice Efesios 4:26, no, Efesios 4:29, perdón. Porque hay cristianos que tienen el Espíritu Santo, son gozosos, han llegado, han entendido, a veces se entienden, comprenden, sienten paz, sienten felicidad, pero más dan importancia a las cosas del mundo, a sus cosas carnales, y empiezan a tapar los oídos a las voces del Espíritu Santo, que Él los dirige, Él los enseña. Otra vez vuelvo a ¿qué? A buscar lo que el mundo me ofrecía. Estoy buscando lo que el mundo me daba complacencia. Pero yo les digo, el que tiene al Espíritu Santo, y solo estos van a entender algunos, los que tienen al Espíritu Santo ya no les tienen necesidad de las cosas materiales. No les digo que se rompe, dice desnudo voy a vivir, y no, sino que ya no hay esa necesidad de preocuparme, de afanarme, porque hay complacencia. Ya no tengo necesidad de estar buscando, corriendo detrás de un hombre o una mujer, porque tengo complacencia. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Escuchen eso. Primero este es otro tema, pero está hablando, dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es decir, ninguna palabra que dañe, que sea retardo para caminar en el Señor. Más bien dice, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si tengo que hablar algo, es para alentar y edificar a alguien. Si voy a dañar y voy a interrumpir en el crecimiento cristiano, mejor no hablo. Es lo que dice la palabra. Porque a veces nosotros, por hablar o opinar, somos de ¿qué? De tropiezo a aquella persona que quiere caminar en el Señor. Por eso que nada corrompido salga, bien sea lo necesario para edificación. Si yo soy maduro espiritualmente, yo no voy a hablar nada que no sea edificante para ti en una conversación. Si es edificante, yo voy a hablar las cosas para el crecimiento. Si no, no voy a hablar. O si no, si soy carnal todavía, o un niño espiritualmente, yo voy a hablar cosas que te dan de tropiezo. Pero dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por eso dice: quítese de vosotros toda amargura. Escuchen, miren lo que entristece al Espíritu Santo: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay el peligro de ¿qué? De contristar, de entristecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona, tiene emociones, tiene sentimientos. No es una energía que no lo entristece al Espíritu. Puedes entristecer al Espíritu. Tú puedes dañar al Espíritu. Eso es tan peligroso.
Por eso hay gente que ha entristecido al Espíritu Santo, lo ha enfriado al Espíritu Santo. Yo conozco personas que han empezado, amigos de mi época, que yo he llegado al Señor, orábamos, ayunábamos. Muchos de ustedes tal vez han tenido grupos así, de su generación cuando han llegado al Señor. Después de tiempo veo, muchos ya ni siquiera están en el Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ese fuego que tenían se apagó. Entristecieron al Espíritu Santo. Dejaron de oír al Espíritu Santo. ¿Cómo la persona más importante en tu vida lo puedes entristecer? Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, Santo Dios. Porque tienes que saber también que al Espíritu se lo resiste. Puedo resistir. El Espíritu le dice, haz, ora, ayuna, y yo puedo resistir a su voz. En el libro de Hechos 7:51, si quieres ahí también va a salir. Lo vamos a hacer más rápido porque tengo muchos pasajes. Dice en Hechos 7:51, duros de servir e incircuncisos de corazón, oí, dice, y dice, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Escuchen lo que dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, duros de corazón y de oídos, lentos. ¿Por qué de corazón? Porque endurezco mi corazón a la voz del Espíritu, porque tapo mis oídos a la voz del Espíritu y lo resisto. Tal vez el Espíritu te dice, levántate, ve a la iglesia. No. Ora, necesitas orar. No. Lee la palabra. No. Empiezo a resistir. La palabra aquí resistir en original es bien fuerte, porque aquí la palabra resistir es oponerme, opongo a su voluntad, rechazo su voluntad. Es como una actitud de peleo con Él. Santo Dios, es duro eso. En el original está bien duro lo que dice, es como me opongo, oponer, rechazo, como pelear, digo, no lo voy a hacer, esa es mi actitud, y eso puedo resistir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está para pelear contigo. El Espíritu Santo no va a pelear contigo. Si algunas veces el Espíritu ha seguido, pero hay un momento en que ves que tu corazón ya es duro y tus oídos también lo has cerrado. Ya no te va a dirigir. Ya no lo va a hacer. Por eso hay personas que han empezado bien en el Espíritu, como los Gálatas. Pablo les habla a los Gálatas, dice, ¿y ustedes? ¿Quién les engañó? ¿Quién los ha seducido? Empezando en el Espíritu, cayeron de la gracia y ahora han empezado a vivir otra vez en la carne. Han empezado en el Espíritu. Hay gente que ha empezado en el Espíritu, pero por cualquier situación cayeron, dice, y empezaron a seguir en la carne, viviendo conforme a los rudimentos de la carne, el criterio de la carne. Por eso da el peligro también de apagar el Espíritu. En primera de Tesalonicenses 5:19 dice, Pablo le decía a los de Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. Porque ese fuego que había alguna vez, ese fuego de algunas personas cuando han recibido al Espíritu Santo, se apagó. Y es como ya, como si hubiera entrado una heladera, ¿cómo es? Un refrigerador, y salieron así. Ya no hay ganas de servir, no hay ganas de alabar, no hay ganas de nada. Están fríos, más fríos que el témpano. Por eso dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Y aquí en el contexto original, cuando dice apaguéis, habla de extinguir. Es de detener, sofocar. Es decir, de apagar poco a poco, hasta hacer apagar y desaparecer gradualmente. Antes, si escuchabas bien la voz o aprendiste a escuchar un día, ¿y dónde está el Señor? Se olvidó de mí, ya no me responde, ya no escucho su voz. ¿Se puede llegar a eso? Sí. A las manifestaciones del Espíritu Santo que antes tenías, todo un momento puede apagar y extinguirse eso, que ya no hay nada. Que una persona cuando tiene al Espíritu Santo siempre hay un brillo y hay una gracia en su persona, pero cuando ya no está el Espíritu Santo está apagado.
apagado. No hay ánimo, ya ni ganas de vivir, ganas de hacer las cosas, apagado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Si tú estás aprendiendo a caminar en las cosas del Señor, una de las cosas que debes aprender es a clamar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Santo Dios. Una obra maravillosa del Espíritu Santo también en nuestras vidas, que Él nos santifica y nos da vida. Romanos 15, versículo 15. Otra obra del Espíritu Santo importante. El otro rato hemos visto que Él mismo nos redarguye de pecado, nos da convicción de pecado, nos hace entender el pecado. Solo con el Espíritu Santo puedo entender a cabalidad lo que es pecado. Por eso el mundo, cuando le dices esto es malo, el mundo se va a reír en tu cara. Esto es malo. Ella es normal, todo el mundo hace, pero cuando uno viene al Señor, por eso el Espíritu Santo redarguye. Si una persona viene al Señor y tiene al Espíritu Santo, deja su vida antigua porque el Espíritu da convicción. En Romanos 15:15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, decía Pablo, como para hacerlos recordar por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para que ellos, dice, yo soy enviado a los gentiles, decía Pablo, para que yo les enseñe, yo les muestre, para que así yo les presente como una ofrenda, dice, santa, agradable, ¿por medio de quién? No dice de su fuerza, no dice ni siquiera de una organización, porque hay gente que ama más la organización que la palabra del Señor. Porque a ver lo que dice la organización, es que mi organización siempre hacen eso. No es lo que dice la organización o una denominación, gracias esposa. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es quien nos santifica. El Espíritu nos lleva a una vida de santidad, para que yo sea una ofrenda agradable a Dios. Porque en mis fuerzas hay cosas que no voy a poder. Yo les decía, porque yo sin el Espíritu, si esto me dicen esto es pecado, no lo toques, yo voy a decir esto es pecado. No está mal. Pero cuando tengo el Espíritu Santo, dice esto es pecado, no va a haber intención ni siquiera de tocarlo, porque me trae entendimiento y convicción. Hace también lo contrario el enemigo. Tú a veces sabías pecado y al principio decías pecado, no, pero el enemigo te va a decir no es tan malo, puedes tocarlo. Todos tocan, mira. Esa conversación hace recuerdo a Adán y Eva, o más dicho la serpiente Eva. Dios ha dicho que no comas, mentira. Si comes no vas a morir. Y Eva dijo, verdad. El enemigo también es tan sutil para llevarte, como el Espíritu Santo también para llevarte y decirte, no mires, no toques, no hagas. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque en Romanos 8, en el mismo libro, Romanos 8, versículo 11 al 13 dice así. Yo les dije, yo les estoy enseñando del Espíritu Santo, pero está en ustedes en salir de aquí y poner en práctica y vivir esto, lo que dicen las Escrituras. Que cuando dice el Espíritu es quien redarguye, dices, algo me ha redarguido, es el Espíritu. Que sepas que el Espíritu está actuando en ti. En versículo 11 de Romanos 8 dice, y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vivificará, dará vida, cambiará nuestra vida.
Nuestra vida mortal en pecado, Él nos dará una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Por eso el que tiene el Espíritu no es el mismo, nunca es el mismo. Nunca es el mismo. Tú nunca vas a poder, sin la ayuda del Espíritu Santo, nunca vas a poder caminar los caminos donde Dios te dirige. Nunca. Si vas a intentar, vas a ir, pero no vas a entender y comprender. No vas a poder. Porque más muy fácil es, si yo dices este camino es de santidad, voy. Pero cualquier rato puedes decir, este también es interesante, y te vas a ir y te vas a alejar. Pero con el Espíritu, siempre el Espíritu va a decir, no salgas derecha, no salgas izquierda, sigue, no pises, no camines. El Espíritu nos guía, es el que nos redarguye. Aun cuando haya pecado, uno puede decir, qué macana. Pero el Espíritu viene y dice, ese es pecado, y dice, ese pecado. Solo el Espíritu puede redarguirte. Solo el Espíritu puede hacer dolor y de llevarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque si no, nunca vas a entender cuán mal es que has pecado. Y vas a seguir pecando, y vas a seguir haciendo, y vas a seguir haciendo. Ahí dirás, ahí sigo, qué mal he pecado, soy pecador. Pero la convicción del Espíritu, eso nadie te lo da. Nadie te lo da más que el Espíritu Santo. Que sepas lo mal que has hecho. Yo siempre cuento esto. Es como una persona en un noviazgo, en un matrimonio. Ya conté esto, pero es como que un día está el esposo apurado y los dos son cristianos. No estoy hablando de gente mundana. Los dos son cristianos, van a la iglesia, conocen al Señor. Y un día el esposo está saliendo rápido y la esposa le dice, saca la basura. Y le dice, no, estoy apurado, te he dicho que saques. Y se pelean y se va al trabajo enojado. Y lo más común es que cuando vuelva sigue enojado y la otra enojada. Y siguen enojados. Y pueden estar tiempo enojados. Y cristianos. Pero cuando tienen al Espíritu Santo puede pasar lo mismo. Saca la basura, es que no tengo tiempo, y se enojan, se va. Pero el Espíritu Santo le va a decir a ese hombre en el trabajo, le va a decir, has hecho mal. No debía decirle así. No debería ser. Hay algo aquí que solo el Espíritu te pone convicción de pecado. Nadie más. Nadie más. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para seguir este camino de santidad, para seguir este camino de rectitud, de justicia y de verdad. Sin el Espíritu, yo no puedo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Santo Dios. Cuando hay una relación verdadera con el Espíritu Santo, experimentamos todo lo que realmente les acabamos de ver. Él habla, Él dirige, Él muestra, Él nos lleva. Porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, aún las cosas de Dios. Para terminar, quiero ir a unos pasajes. Tengo harto que dar. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 2, del 9 al 16. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Miren lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, es decir, que no han llegado, que un hombre simple no ha conocido, son las que Dios ha preparado para los que aman. Santo Dios, escuchen lo que dice. Por eso para nosotros, el que llega a Cristo, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas. Cosas que ni ojo, ni oído oyó, ni vio. El 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. El 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él.
Es decir, ¿quién me conoce más que nadie? Es aquel que está en mí, aquí. Ni tu esposa, aunque vivas 50 años, no llega a conocerte tan bien. Porque después de 20 años de casados puedes levantar y decir, no los reconozco, no las reconozco. Nunca pensé que iba a reaccionar así, y eso pasa. Solo aquí, por eso dice así. Así que tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Es decir, para conocer a Dios es revelado por el Espíritu. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque hay otro espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, tú puedes, muchos dicen, sí, me voy a ir al cielo, pero no tienen convicción de qué es el cielo, de qué llegar al cielo. No hay esa convicción de decir, Señor, anhelo y lucho para irme allá. Lo toman tan a la ligera que creen que haga lo que haga, me voy a ir al cielo. No, no, nadie, no es así. Aún los dones, ministerios. A veces yo puedo hablar de dones y ministerios, pero si no hay convicción del Espíritu Santo, no tienes entendimiento de lo que Dios te puede dar. Pero el que sabe anhela los dones, anhela ministerio, anhela reproducir sus dones, sus ministerios. Quiero hacer, quiero servir. Por eso dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. El 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas de ¿quién? Del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cualquier conversación, cualquier situación, cuando está el Espíritu, solo voy a acomodar lo que es del Espíritu. Porque el que es de la carne, acomoda las cosas de la carne. Pero lo que es del Espíritu, acomodo lo que es lo espiritual. El 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En serio, en tu iglesia te dicen, no es así. Claro, porque él no entiende, es locura. No comprende. Porque para él son locura y no la pueden entender, porque sean de qué? Discernir espiritualmente. Que puedas entender que esto es así, que no es en vano, llamado a la santidad, a la justicia y a la verdad. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuchen eso. Dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién podía entender las cosas del Señor? Dice, ¿quién lo instruirá? ¿Quién le puede decir, Señor, yo puedo hacer mejor las cosas que tú y te puedo guiar? Nadie. Si el Señor ha marcado a alguien, pero hay gente que se da el lujo de decir, no es así. Ay, Señor, dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, claro, esto es así. Esto es real, esto es verdadero. Aunque todo el mundo te diga, no es así, tú dices, esto es así. Porque solo el Espíritu puede traerte entendimiento. Solo el Espíritu te puede traer convicción. Porque dice, para el hombre es ridículo las cosas, no entiende. Pero los espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuán importante es la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Colosenses 1, 15 y 16. Vamos terminando ya con esto. Quisiera ir a otro pasaje, que como el tiempo ya está encima, yo les voy a decir a qué pasaje vamos a ir.
Santo Dios, amén. Vámonos a Efesios 3. Efesios 3, 18 al 21. Porque esto también solo el Espíritu Santo nos puede presentar y dar a conocer quién es Dios. Porque hay gente que dice, sí, Dios existe, Dios está ahí, pero solo el Espíritu Santo te revela, te muestra sus atributos y su carácter de Dios. Solo el Espíritu Santo te puede mostrar quién es Él. Te dice lo profundo. Mire lo que dice Efesios 3, 18 al 21. Dice el 18, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Es para conocer, dice, longitud, la profundidad y la altura y la anchura. Yo nunca voy a poder comprender de su amor cuánto me ama, solo por el Espíritu Santo. Solo voy a entender cuán santo es, solo por el Espíritu Santo. Solo voy a entender cuán justo es, solo por el Espíritu Santo. ¿Por qué llaman los cristianos? Sí, Él es santo. Porque si supieran cuán santo es, yo llevaría mi vida a la santidad mismo de Dios. Si supiera cuán justo es, yo también llevaría mi vida a esa justicia que es. Porque si no, si Él es santo, si Él es justo, pero solo el Espíritu me puede dar a cabalidad cuán profundo, cuán ancho, cuán alto son las cosas. Que diga, Él es santo, Él es santo. Él me ama, Él me ama, Él me anhela. Él es justo. Él es poderoso. Para Él nada es imposible. Él es fiel. Él es bueno. Pero también fuego consumidor. Wow. Solo el Espíritu te puede dar a conocer quién es aquel que te ama, aquel que te formó, aquel quien te hizo. Solo el Espíritu Santo de Dios. Por eso me lleva esta noche, al salir de acá, Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Si tengo que orar y ayunar para buscar la presencia del Espíritu Santo en mi vida, es necesario. Porque esa es la zarra, la marca que me dice que pertenezco a Dios. Esa es la zarra y la marca que un día, para entrar al reino de los cielos, yo tenga que demostrar que tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real y verdadero. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es muy importante en la vida de un cristiano. Amén. Pongámonos a pie. Por eso Jesús se levantó en el último día de la gran fiesta. Cuando veía, creo que a todos, buscar lo material, buscar el alcohol, buscar las cosas para ser gozosos. Y el Señor se levantó y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún el Espíritu no había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí habla de la importancia de la persona del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Yo necesito la presencia de Dios. Porque en esta vida puede haber tanta doctrina, tantas enseñanzas.
Y solo el Espíritu Santo te va a entender qué doctrina es bíblica, qué doctrina es la real, o qué doctrina es solamente los hombres que hablan. Solo el Espíritu Santo puede traer entendimiento y te puede dar a conocer lo que es de Dios y lo que es del mundo. Esta moda es del mundo, esta moda es del Dios. Este estilo de vivir es del mundo, este estilo de vivir es de Dios. Eso es solo el Espíritu Santo quien te enseña y te muestra. Solo el Espíritu Santo te da convicción de las cosas. Solo el Espíritu Santo es quien te muestra claramente lo que es bueno o es útil para ti o lo que no. El Espíritu Santo nos muestra que pertenecemos a Dios. Porque el que tiene el Espíritu Santo, el que es dirigido por el Espíritu Santo, dice en Romanos 8, este es hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu trae libertad. El Espíritu trae sanidad. El Espíritu trae convicción. El Espíritu Santo te da la nueva vida. El Espíritu Santo te revela las cosas de Dios. El Espíritu Santo te da a conocer lo que es de Dios. El Espíritu Santo te guía siempre a la verdad. El Espíritu Santo es que transforma tu vida. Hay muchos cristianos que quieren caminar esta vida en sus fuerzas, en su sabiduría, en su prudencia. No sirve. No sirve. Por eso se han levantado tantas religiones, porque el hombre quiere llegar a Dios en sus fuerzas, en su conocimiento. Por eso uno dice tantas religiones hay, claro. Pero solo el Espíritu Santo te guiará a la verdad. Que digas, esto es real, esto es verdad, esto es el camino de verdad. Así cualquier persona o miles de personas vengan y te digan, tú digas, esto no es real, esto no es verdadero. Porque el Espíritu Santo te dio y mostró que es la verdad. Por eso todo cristiano, tú estás aquí, tú que me estás viendo en vivo, tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para salir de una vida carnal y pecaminosa, para conocer y discernir más las cosas de nuestro Dios, nuestro amado, para entender lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de libertad, el Espíritu de poder. Porque Dios dijo, no les ha dado espíritu de cobardía, no ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. El Espíritu Santo de Dios.